Gracias, doctor Marzafero, por compartir sus conocimientos. Y para continuar tenemos a la doctora Amanda La Greca, quien nos presentará manejo médico del hiperparatiroidismo. Bueno, hola a todos. Gracias por esta invitación de las Jornadas de Cáncer de Cabeza y Cuello 2020. Muy agradecida por esta invitación. Yo voy a hablar del abordaje médico del hiperparatiroidismo primario y bueno, me presento brevemente. Soy la doctora Amanda La Greca, soy faculty de la Universidad de Colorado en Denver. Y bueno, voy a comenzar mis slides. Los objetivos principales de mi charla van a ser la revisión de las guías clínicas del hiperparatiroidismo primario. Voy a hablar sobre las indicaciones quirúrgicas. Vamos a hablar sobre el tratamiento médico no quirúrgico y, por último, el tratamiento y prevención de hueso hambriento. Vamos a empezar un poquito con la función de la paratormona. La paratormona es una hormona que se segrega por las glándulas paratiroides, es un péptido de 84 aminoácidos. Tiene varias funciones, básicamente aumenta la resorción de calcio a nivel renal y a nivel óseo. Esto lo hace en intercambio con el fósforo que se elimina causando hiperfosfaturia. Y también una función muy importante es que estimula la conversión de vitamina D en su forma activa 1,25-dihidroxivitamina D, que actúa en la reabsorción de calcio en intestino y hueso. Todas estas funciones finalmente llevan a un aumento de la calcemia en sangre y hay un feedback negativo para tener una regulación y mantener el calcio normal. Este feedback también se hace con la calcitonina, que disminuye la resorción ósea. Este equilibrio de estas dos hormonas mantiene un calcio sérico normal. A lo largo de esta charla voy a hablar de las dos guías que seguimos mayormente hoy en día en Estados Unidos, que son las guías para el manejo del hiperparatiroidismo asintomático. Están resumidas en el 4º workshop internacional, que el primer autor es John Bilezikian, muy conocido en el ambiente del metabolismo óseo y del hiperparatiroidismo, y se publicaron en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism en 2014. Un poquito posteriores a estas, en el 2016, se publicaron las guías de la Asociación Americana de los Cirujanos Endocrinos, en JAMA, que son un review de la literatura desde 1985 a 2015, y son guías muy completas basadas en la evidencia, y voy a ir hablando de estas dos a lo largo de esta presentación. El hiperparatiroidismo primario se define como una secreción excesiva, anormal y desregulada de una o más de las glándulas paratiroides, llevando a una hipercalcemia. La glándula paratiroides normal tiene un diámetro mayor, aproximadamente de 4 milímetros. Aquí en esta foto estoy mostrando un adenoma paratiroideo de 2,5 centímetros, que es la causa principal del hiperparatiroidismo primario. Esto ocurre en el 80% de los casos. La hiperplasia glandular múltiple ocurre en otro 20% de los casos, y en el menos del 1% de los casos existe lo que se llama el carcinoma paratiroideo, que es en pacientes más jóvenes. En general los valores de calcio son mucho más elevados, y las manifestaciones renales y óseas son aparentes al momento del diagnóstico. Hablando de la epidemiología del hiperparatiroidismo primario, es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios. Ocurre en el 1% de la población, 2% en mayores de 55 años, es más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación de más o menos 2 a 3 mujeres cada hombre, y tiene una incidencia de 25 casos por 100.000 individuos. Los endocrinólogos y los cirujanos endocrinos se enfrentan a esta patología muy frecuentemente. Aumenta la incidencia con la edad.
Las guías del 2016 presentan y describen el hiperparatiroidismo primario en 3 formas: esporádico, adquirido y hereditario. El hiperparatiroidismo esporádico es comúnmente diagnosticado en pacientes asintomáticos por un examen de laboratorio de rutina, y esta es la forma más frecuente hoy en día. Se detecta un paciente con hipercalcemia y después empieza el workup de ese paciente, y como dije en la filmina anterior, adenoma único en el 80% de los casos, y después tenemos las otras 2 causas menos frecuentes como hiperplasia y raramente carcinoma. El hiperparatiroidismo adquirido es el resultado de la exposición a factores exógenos como el litio, radiaciones de cuello en pacientes con otros tipos de carcinomas, el uso de amiodarona. Y el hiperparatismo hereditario es en pacientes con historia familiar de síndromes de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o 2. También existe el hiperparatiroidismo familiar, que no está asociado a síndromes de neoplasia múltiple, y también están los síndromes de tumores de maxilar inferior. Tenemos mayormente 2 formas: el hipercalcémico, que existe una concomitante concentración elevada o un nivel normal, pero inapropiado para ese nivel de calcio, de la PTH intacta. También existe una entidad que está siendo reconocida en los últimos años con más frecuencia, que es el hiperparatiroidismo primario normocalcémico, que hay valores de calcio total o ionizado normales con una inapropiada elevación de la paratormona intacta. Para diagnosticar esta segunda forma del hiperparatiroidismo normocalcémico, siempre debemos descartar causas secundarias de la elevación de la paratormona, que las voy a describir en esta siguiente filmina. Como causa muy predominante del hiperparatiroidismo tenemos que descartar la deficiencia de vitamina D. Los niveles normales de vitamina D difieren según las guías que se siguen. El Instituto de Medicina de Estados Unidos lo considera hasta 20 miligramos por decilitro, la Endo Society lo considera hasta 30 miligramos por decilitro. Nosotros en general tomamos este valor de 30. Hay que descartar que el paciente no tenga insuficiencia renal con un valor de filtración glomerular menor a los 60 mililitros por minuto. Hay que descartar síndromes de mala absorción, por ejemplo, una enfermedad celíaca. Y muy importante, descartar medicaciones como los diuréticos tiacídicos, que reducen la excreción renal del calcio, y algunos pacientes tienen una leve hipercalcemia. El litio, que disminuye la excreción urinaria de calcio y ocasiona hipercalciuria e hipercalcemia. Bifosfonatos y denosumab en menor frecuencia. Es muy importante hacer este diagnóstico diferencial con esta enfermedad que se llama hipercalcemia hipocalciúrica familiar, donde el calcio está elevado y la PTH está normal o baja. Es una enfermedad benigna. La hipercalcemia es leve, es asintomática. El calcio urinario muy bajo, la PTH está levemente aumentada, como lo dije. Generalmente son pacientes jóvenes de menos de 30 años. En la historia familiar siempre hay más miembros familiares con hipercalcemia. Es una enfermedad autosómica dominante, es una mutación en el gen del receptor sensor de calcio. El calcio urinario en general es menor a 100 miligramos en 24 horas, y el diagnóstico se realiza haciendo la relación de depuración de calcio con la creatinina en orina, que da menor a 0,01. Para esto hay que ordenar calcio y creatinina en orina de 24 horas y hacer esta relación. ¿Por qué es muy importante hacer este diagnóstico diferencial? Porque esta enfermedad se caracteriza por la ausencia de beneficio con la paratiroidectomía. Es muy poco frecuente, yo la he visto en 2 o 3 veces nomás, pero es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. La mayoría de los pacientes, como dijimos, son asintomáticos, pero los pacientes que son sintomáticos, que era el diagnóstico prevalente antes de 1970, las manifestaciones más
comunes son las de hipercalcemia, por ejemplo, en la nefrolitiasis, con litios de oxalato de calcio y fosfato de calcio. Existe alta reabsorción ósea, causando osteopenia u osteoporosis. Hay síntomas gastrointestinales, como enfermedad acidopéptica y pancreatitis. Hay algunos autores que atribuyen algunos efectos cardiovasculares y neurológicos al hiperparatiroidismo primario. Y hay otras cosas que son más inespecíficas, como la debilidad muscular proximal, de extremidades inferiores, cambios en el estado mental, y obviamente fracturas patológicas que se dan por la reabsorción ósea extensa. El diagnóstico básicamente se basa en una evaluación bioquímica. Es un diagnóstico mayormente bioquímico. Y debe incluir el calcio sérico total y el valor de PTH intacta. Necesitamos una creatinina sérica, un valor de 25 hidroxivitamina D, el calcio ionizado, si se puede ordenar, depende de la institución, y un calcio en orina de 24 horas. Una vez que ordenamos este panel y tenemos el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, la evaluación completa incluye esto que voy a describir ahora, que incluye la PTH, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina como marcador de reabsorción óseo, una función renal, 25 hidroxivitamina D, la orina en 24 horas que recién nombramos, una densitometría ósea de 3 sitios, de la columna lumbar, cadera y el tercio distal de radio, que está particularmente afectado en pacientes con hiperparatiroidismo primario. Si existe una excreción excesiva de calcio en orina, mayor a 400 miligramos por día, se hace el estudio del cálculo renal. Las guías también sugieren obtener imágenes abdominales porque hay frecuentemente pacientes que se presentan con nefrocalcinosis o nefrolitiasis y los pacientes están asintomáticos. Esto se puede hacer a través de una radiografía, a través de un ultrasonido o a través de la tomografía computada. Opcional, y esto no está en todos los centros, ya que muchos pacientes asintomáticos tienen compromiso vertebral, está lo que se llama acá la High Resolution Peripheral Quantitative Computed Tomography, que te habla de el componente y la arquitectura del hueso. Está el TBS, que es el Trabecular Bone Score, que también se logra por densitometría ósea, y están los marcadores de recambio óseo. Esto es opcional y no está en todos los centros. Hablando, una vez que tenemos el paciente con el diagnóstico y con el workup completo del hiperparatiroidismo primario, el principal tratamiento de esta enfermedad siempre va a ser quirúrgico. Hay parámetros estrictos para recomendar la cirugía, que es, uno es la edad, menor de 50 años, el calcio sérico mayor de 1 miligramo por decilitro por encima del valor de referencia, acá usamos 10.4 como el valor más alto dentro de lo normal. Más manifestaciones óseas, que sería osteoporosis con un T-score de menos a menos 2.5 en columna lumbar, cadera o antebrazo. Con que uno de esos lugares tenga un T-score menor a menos 2.5 es suficiente para indicar la cirugía. Y fracturas de fragilidad, que sean sintomáticas o asintomáticas, que se vean en las radiografías, en las tomografías computadas, resonancia magnética, y en el Vertebral Fracture Assessment. Las manifestaciones renales, que son indicaciones de cirugía, son un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, un calcio urinario mayor a 400 miligramos por decilitro en 24 horas. Esto se había sacado como criterio quirúrgico y se volvió a incluir en este último workshop. Y cálculos renales o nefrocalcinosis en imágenes abdominales. Todos estos criterios indican estrictamente un manejo quirúrgico del hiperparatiroidismo primario. En las guías quirúrgicas de la American Association of Endocrine Surgery
Se incluyeron síntomas no tradicionales, como por ejemplo los síntomas neurocognitivos o neuropsiquiátricos, enfermedad cardiovascular, como ser la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, aunque no existe suficiente evidencia para considerar la hipertensión causada por hiperparatiroidismo primario como indicación quirúrgica, reflujo gastroesofágico y fibromialgia. Estas 4 ítems que acabo de detallar no están incluidos en el workshop del 2014. Entonces, estas partes de las guías difieren un poquito. Las guías del 2016 dicen: la paratiroidectomía debería considerarse para todos los pacientes sintomáticos y para la mayoría de los pacientes asintomáticos, y es más costo efectiva que la observación o la terapia farmacológica. Ahora me voy a detallar un poquito el manejo médico y las indicaciones para el manejo médico son los pacientes que tienen hiperparatiroidismo asintomáticos que no son candidatos a tratamiento quirúrgico, por contraindicación médica, por ejemplo, o que rechazan el tratamiento quirúrgico. También se hace un manejo médico de estos pacientes cuando tienen contraindicación quirúrgica por una enfermedad grave o terminal intercurrente, o, como dijimos recién, con contraindicaciones médicas, o pacientes con hiperparatiroidismo primario tratados quirúrgicamente sin éxito. Esto también, la última statement, es causa de debate. Hoy en día las guías de la Sociedad de Cirujanos Endocrinos hablan que todavía estos pacientes se pueden realizar una segunda cirugía y no es necesario inclusive una imagen anterior para confirmar la existencia del adenoma o de la hiperplasia, sino que se puede hacer una cirugía exploratoria de cuello. El abordaje médico básicamente es un monitoreo del calcio anual, un monitoreo de la salud ósea con una densitometría ósea de los 3 sitios, columna lumbar, cadera y tercio distal de radio o antebrazo cada 1 o 2 años, y una imagen de columna para evaluación de fracturas vertebrales si hay sospecha clínica, por ejemplo, pérdida de altura o dolor lumbar. Y los parámetros renales son una creatinina sérica y filtración glomerular anual, y si se sospechan cálculos renales, habría que hacer un perfil bioquímico de cálculo en orina de 24 horas, y una imagen abdominal por radiografía, ultrasonido o tomografía, también buscando la evidencia de nefrolitiasis. ¿Cuáles son las guías nutricionales en pacientes con hiperparatiroidismo primario? Bueno, se recomienda la ingesta normal de calcio de acuerdo a las recomendaciones del Instituto de Medicina. Es muy importante suplementar con calcio a estos pacientes. La ingesta de calcio no produce hipercalcemia. La ingesta de calcio depende de la edad de la paciente, del estado posmenopáusico o no, de si es sexo femenino o masculino, pero es importante la ingesta de calcio. La suplementación con vitamina D3 o 2, comenzando con 1000 unidades internacionales por día. Hay algunas guías y algunos reviews que dicen que habría que comenzar con 400 a 800 unidades internacionales por día. La normalización de los niveles de vitamina D se asocian con niveles de paratormona y de telopéptido C menores y con mejoras de la densitometría lumbar. Y otra vez, la paratiroidectomía no es costo efectiva comparando al manejo médico si el paciente tiene menos de 5 años de esperanza de vida. Perdón por el misspelling ahí. Y estas son las guías de la Sociedad Americana de Cirujanos Endocrinos. La última frase se agregó de las guías de cirujanos endocrinos. Los otros 3 statements también están en el workshop del 2014.
Lamentablemente, las guías, el abordaje médico no tiene muchas opciones, y hay guías farmacológicas que son controversiales. Se aplica esto a los pacientes con criterio de cirugía, pero que eligen un manejo médico por contraindicación médica, por ejemplo. Algunos pacientes que tuvieron cirugías de cuello previas o múltiples también eligen un tratamiento farmacológico. Incapacidad para localizar las paratiroides, otra vez, este es un criterio relativo, no debería usarse según las guías del 2016 como contraindicación del abordaje quirúrgico, y como cuarta indicación sería la preferencia del paciente. Entonces, si la densidad mineral ósea está disminuida, se recomienda el uso de bifosfonatos. El más estudiado es el alendronato, que mejora la densidad mineral ósea en columna lumbar, no en radio ni en cadera. Tanto el alendronato como el ivandronato no reducen el riesgo de fractura en hiperparatiroidismo primario, por eso esta indicación de bifosfonato se está usando cada vez menos. Inclusive hay algunos estudios que muestran que podría aumentar el riesgo de fractura. No se sabe si esos son bias observacionales, y no se hace demasiada conclusión, pero por lo menos se sabe que no reducirían el riesgo de la fractura. Si el paciente se presenta mayormente con una hipercalcemia, con un calcio mayor a 1 miligramo por decilitro, y que por algún motivo no hace tratamiento quirúrgico, se usa el Cinacalcet de 30 a 50 miligramos por día, vía oral. Es un calcimimético que se une al receptor sensor de calcio y reduce la síntesis de la PTH. Normaliza el calcio en el 70% de los pacientes. Los niveles de paratormona bajan levemente, pero no hay un cambio en la densidad mineral ósea. Cuando el paciente tiene las dos cosas, la densidad mineral ósea disminuida y una hipercalcemia, se puede usar alendronato y Cinacalcet. Este gráfico lo puse porque les quería mostrar un estudio hecho por Michael E. en la Universidad de UCLA, que es un estudio observacional que se publicó en junio del 2016, que claramente hicieron este trabajo donde observaron pacientes por 10 años y concluyeron que la paratiroidectomía reduce el riesgo de fractura. La paratiroidectomía reduce el riesgo de fractura en hiperparatiroidismo primario. Y esto es muy claro y muy importante. Hablando de fracturas de cadera, vieron una disminución de 56 a 20 eventos cada 1000 pacientes en 10 años. Hablando de cualquier tipo de fractura, hubo una reducción de 206 a 157 eventos, otra vez cada 1000 pacientes en 10 años. No hubo beneficio con tratamiento con bifosfonato. El riesgo de fractura es neutral o aumentado. Por eso el uso del bifosfonato en pacientes con una densidad mineral ósea reducida es muy controversial. Para finalizar voy a hablar en estas últimas slides del hueso hambriento, que es una consecuencia de rara, pero sucede cada vez menos porque me parece que tenemos más conocimiento de esto. Es una hipocalcemia rápida, profunda y prolongada, mayor, prolongada, o sea que persiste por más de 4 días después del posoperatorio, asociada con una hipomagnesemia y una hipofosfatemia, y exacerbada por los niveles de PTH suprimidos. Cuando se hace la cirugía y se extrae el adenoma paratiroideo, o se hace la resección de la hiperplasia glandular paratiroidea, las glándulas residuales no patológicas que están suprimidas y que no secretan hormona paratiroidea, generan un aumento de captación de calcio a nivel óseo muy rápido, debido a la corrección del efecto de los niveles de PTH en la reabsorción osteoclástica.
Hay varios factores de riesgo para esto, como es la edad avanzada, el peso, volumen de las glándulas paratiroides extraídas, evidencia radiológica de enfermedad ósea, esto es preoperatorio, los pacientes que tienen años con esta enfermedad, donde se ven erosiones superiósticas, lesiones líticas, tumores párdeos, fracturas, osteoitis fibrosa, y en pacientes con deficiencia de vitamina D que no se corrigió antes de la cirugía. Las manifestaciones clínicas básicamente son por la hipocalcemia severa. Básicamente está la irritabilidad neuromuscular manifestada por los espasmos carpopedales, las parestesias periorales, el hormigueo en las extremidades, los signos de Chebostek y Trousseau. Esta es básicamente la clínica de la hipocalcemia severa. Pueden llegar a convulsiones generalizadas, que pueden causar fracturas, porque pensamos que estos pacientes en general ya tienen bastante afectación del hueso, fracturas patológicas e incluso muerte, insuficiencia cardíaca que revierte con la normalización del calcio sérico. Es difícil, el tratamiento tiene que ser muy agresivo. El objetivo principal a corto plazo es restaurar el déficit de calcio inmediatamente, y a largo plazo es normalizar el recambio óseo y la remineralización del esqueleto. Normalmente cada institución tiene algunos protocolos, nosotros seguimos un protocolo. Iniciamos con una suplementación de calcio agresiva de entre 6 y 12 gramos por día. Inicialmente usamos calcio endovenoso, puede ser gluconato de calcio o cloruro de calcio endovenoso, y se pasa al calcio vía oral lo antes posible. A veces es necesario una suplementación endovenosa y una suplementación oral, si el paciente tolera. Es muy importante usar el calcitriol, que es el metabolito activo de la vitamina D, en altas dosis también, de 2 a 4 microgramos por día. Nosotros dividimos las dosis en dos, una dosis a la mañana y una dosis a la tarde. Y es súper importante la suplementación de magnesio. Si hay hipomagnesemia, no corrige la hipocalcemia. También comenzamos con tratamiento endovenoso con sulfato de magnesio o cloruro de magnesio, y pasamos rápidamente a vía oral con sulfato de magnesio. Lo puse en rojo porque es muy importante que el tratamiento conste de estos 3 pilares, del calcio, del calcitriol y del magnesio. Hay mucha literatura sobre la prevención de hueso hambriento, pero no hay estudios randomizados que se hayan hecho para recomendar esto en forma generalizada. Nosotros sí nos aseguramos que la vitamina D esté normal antes de la paratiroidectomía, y el target es valores normales de vitamina 25 hidroxivitamina D, que nosotros usamos 30 miligramos por decilitro. Hay algunos estudios que evaluaron el uso de bifosfonatos, se usó pamidronato endovenoso antes de la paratiroidectomía. Estos son solo casos reportados y estudios retrospectivos. Tampoco hay evidencia del uso preoperatorio de calcitriol, pero algunos autores lo recomiendan en pacientes con un hiperparatiroidismo primario bastante severo y de mucha duración. Bueno, con esto doy por terminada la presentación del manejo médico del hiperparatiroidismo primario, y cualquier consulta que tengan después de esta charla, escríbanme al email que está en esta filmina, y bueno, muchas gracias por la invitación otra vez.